Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. QU Copyright alegró a tenerlos de nuevo por AQU. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo absolutamente maravilloso. Hoy vamos a hablar de una pareja que, a pesar de que el tiempo ha pasado, sigue generando una fascinación superíndice 3N enorme en el mundo entero. Estoy hablando de Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que al juntarlos evocan pasión superíndice 3N, talento y sobre todo, muchísima especulación superíndice 3N. Y es que a pesar de que su relación superíndice 3N romántica, si es que la hubo, quedó superíndice 3 en el pasado, la química que mostraron en pantalla, especialmente en la exitosísima serie *Erkenci Kwai *Pub, Haro Show más menos Ador, sigue siendo innegable. Su conexión superíndice 3N fue tan palpable, tan intensa, que muchos fans aún su más menos han con una reconciliación superíndice 3N. Pero ese ayu de los deseos de sus seguidores, hoy vamos a explorar un poco ese a fondo la dinámica entre Demet y Can. No nos vamos a centrar tanto en los rumores de romance, sino en esa conexión superíndice 3N especial que compartieron y que, a mi parecer, va mucho ese ayu de lo evidente. Vamos a desentrar más menos a ese juego secreto que atrabu copyright ese de sus miradas, sus gestos y sus interacciones, nos revelaron a todos. Ese juego que los obsesiona superíndice 3, los catapultu superíndice 3 a la fama mundial y de alguna manera, los marcu superíndice 3. ¿Están listos para sumergirse en este universo de talento y misterio? Pero antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y a seguir explorando juntos el fascinante mundo de las celebridades turcas y sus secretos. Ahora vamos al grano. Bien, para empezar, es fundamental entender el contexto en el que surgió superíndice 3 esta química tan explosiva entre Demet y Can. Erkenci Kwai no fue simplemente una serie romántica s. Fue un fenómeno superíndice 3 menocultural que trascendió superíndice 3 fronteras y conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo. Y gran parte de este condiéresis copyright cito se debió superíndice 3 a la innegable química entre sus protagonistas. Demet Özdemir con su frescura, su espontaneidad y su talento natural, encarnó superíndice 3 a la perfección superíndice 3 N a Sanemain, una joven show más menos adora y llena de energía. Can Yaman por su parte con su atractivo magno copyright tico, su carisma arrollador y su impecable interpretación superíndice 3N, dio vida a Candivit, un foto superíndice 3 grafo aventurero y apasionado. Desde el primer momento, la pantalla se llenó superíndice 3 de chispas. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban incluso de forma accidental, la intensidad de sus conversaciones, todo indicaba que había algo ese que simple actuación superíndice 3N. Y AQU, mis amores, es donde empieza la verdadera magia. No era solo la belleza física, que vamos a ser honestos, era innegable, sino la forma en que sus energías se complementaban. Demet traía esa luz, esa alegría juvenil, mientras que Can aportaba esa intensidad, esa profundidad que te hace suspirar. Era una combinación superíndice 3N perfecta explosiva. Pero QU Copyright era exactamente ese, algo ese. AQU es donde entramos en el terreno del juego secreto del que les hablaba al principio. Y cuando digo juego secreto, no me refiero necesariamente a una relación superíndice 3N romántica oculta, aunque esa posibilidad siempre estuvo presente en la mente de muchos fans. Me refiero, bien, a una dinámica particular que se estableció superíndice 3 entre ellos, una especie de complicidad que les permitió superíndice 3 explotar al simo su talento y crear una magia inigualable en pantalla. Era como si tuvieran su propio lenguaje, un CEU superíndice 3 digo que solo ellos entendían. Pensemos por un momento en el proceso de creación superíndice 3N de un personaje. Los actores deben sumergirse en la piel de sus roles, conectar con sus emociones y transmitir esas emociones al público. Y cuando se trata de una serie romántica, esa conexión superíndice 3N debe ser aún ese profunda, ese autocopyrightica. Deben convencer al espectador de que realmente están enamorados, de que se desean, de que se necesitan. Y vaya que Demet y Can lo lograron. En el caso de Demet y Can, creo que lograron trascender la simple actuación superíndice 3N. Se permitieron jugar, experimentar, improvisar y en última instancia, conectar a un nivel ese profundo el uno con el otro.
Y esa conexión superíndice 3n, esa complicidad, es lo que hizo que su interpretación superíndice 3n fuera tan creíble, tan conmovedora. No se conformaron con seguir el guión superíndice 3n al pie de la letra. Se atrevieron a aún más menos adir su propio toque personal, su propia esencia. Y eso, mis amores, es lo que marca la diferencia entre una buena actuación superíndice 3n y una actuación superíndice 3n memorable. No olvidemos que además del talento individual de cada uno, la química entre dos actores es fundamental para el condiéresis copyright sito de una serie romántica. Y esa química no se puede forzar, no se puede fingir. Tiene que surgir de forma natural, espontánea. Y en el caso de Demet y Can, creo que surgió superíndice 3 de una forma muy intensa. Era como si estuvieran destinados a trabajar juntos, como si sus caminos se hubieran cruzado por una razón superíndice 3n. Se puede ver en sus entrevistas, en sus apariciones públicas, en sus interacciones en redes sociales. Incluso después copyright ese de que la serie terminó superíndice 3, seguían manteniendo una cierta conexión superíndice 3n, una cierta complicidad que era evidente para todos. Era como si a pesar de la distancia y el tiempo, siguieran compartiendo un vínculo especial. Y eso, mis amores, es lo que alimenta la esperanza de muchos fans de que Algún y Dua puedan volver a estar juntos. Pero ¿por qué copyright digo que este juego secreto los obsesiona superíndice 3? Porque creo que se dieron cuenta del poder que tenían juntos. Se dieron cuenta de que al conectar de esa manera tan profunda, podían crear algo mágico, algo que trascendió a la simple actuación superíndice 3n. Y esa conciencia, ese poder, puede ser adictivo. Es como descubrir un nuevo talento, una nueva habilidad que te permite llegar a lugares que nunca antes habías imaginado. Imaginen la presión superíndice 3n que debieron sentir. Millones de personas en todo el mundo admirándolos, deseando verlos juntos, esperando que su relación superíndice 3n en la vida real fuera tan apasionada como en la ficción superíndice 3n. Esa presión superíndice 3n, esa expectativa, debió superíndice 3 ser abrumadora. Y ni hablar de los paparazzi. Siguió copyright-dándolos a todas partes, tratando de captar una foto comprometedora, alimentando a UNMUD los rumores de romance. Pobrecitos. Y a pesar de todo, lograron mantener la calma, mantener la compostura y seguir dando lo mejor de sí mismos. Continuaron trabajando juntos, participando en eventos y entrevistas, siempre con una sonrisa en el rostro y una actitud profesional. Demostraron ser unos verdaderos profesionales, capaces de separar su vida personal de su trabajo. Pero detrás de esa fachada, creo que siempre hubo una cierta tensión superíndice 3n, una cierta incertidumbre. ¿Hubo copyright para su superíndice 3 realmente entre ellos? ¿Hubo algo más que amistad y profesionalismo? Nunca lo sabremos con certeza. Y tal vez, mis amores, esa sea parte de la magia. El misterio, la especulación superíndice 3n, la incu-superíndice 3 nita de lo que pudo haber sido y no fue. Lo que sabemos es que su relación superíndice 3n, sea cual sea su naturaleza, los marcó superíndice 3 de por vida. Los catapultó superíndice 3 a la fama mundial, les abrió superíndice 3 puertas a nuevas oportunidades y los convirtió superíndice 3 en iconos para millones de personas. Se convirtieron en un fenus superíndice 3 meno global, en un ejemplo de talento pasiu superíndice 3n y química. Y a pesar de que hoy en día ambos han seguido caminos diferentes, han continuado cosechando con diéresis copyright hitos en sus respectivas carreras y han encontrado el amor en otras personas. La huella de asterisco Erkenci Kwai asterisco y de su relación superíndice 3n sigue presente en sus vidas. Demet se ha consolidado como una de las actrices mundiales populares de Turquía, protagonizando numerosas series y películas. Can, por su parte, ha conquistado el mercado italiano y se ha convertido en un actor reconocido a nivel internacional. Siempre serán recordados como Sanem y Can, como la pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3n y nos hizo show más menos ar con un amor verdadero y apasionado. Y ese juego secreto que compartieron, esa conexión superíndice 3n especial que los unió superíndice 3, siempre será un misterio que nos fascinará y nos hará seguir especulando sobre lo que pudo haber sido y no fue. Será una historia que se seguirá contando y recontando, una leyenda que perdurará en el tiempo. Y para terminar es importante destacar que el talento individual de Demet y Can es innegable.
Ambos son actores excepcionales, con una gran capacidad para transmitir emociones y conectar con el público. Demet, con su naturalidad y su carisma, logra que te identifiques con sus personajes. Can, con su intensidad y su magnetismo, te atrapa desde el primer momento. Pero creo que fue la combinación superíndice 3N de ese talento con la química que existó entre ellos lo que hizo que *Erkenci y fuera tan especial. Era como si sus talentos se potenciaran mutuamente, creando una sinergia que resultaba irresistible para el espectador. No se trataba solo de dos buenos actores haciendo su trabajo. Se trataba de dos almas gemelas, profesionalmente hablando, claro, que se habían encontrado para crear algo verdaderamente mágico. En resumen, hoy hemos explorado esa dinámica intrigante entre Demet Özdemir y Can Yaman, ese juego secreto que los obsesionó superíndice 3 y que catapultó superíndice 3 su fama mundial. Hemos visto CU superíndice 3 Mosu Kumika en pantalla. Moon ese ayu de los rumores de romance fue fundamental para el ucondiéresis copyright sito de *Erkenci y hemos reflexionado sobre el impacto que tuvo esta relación superíndice 3N en sus vidas y en sus carreras. Hemos analizado sus gestos, sus miradas, sus interacciones, tratando de descifrar el misterio que rodea su relación superíndice 3N. Pero miren, mis amores, ese ayu de si hubo o no un romance, lo que es innegable es que Demet y Can lograron crear algo muy especial. Algo que va ese ayu de la fama, el dinero y el ucondiéresis copyright sito. Algo que tiene que ver con la conexión superíndice 3N humana, con la pasión superíndice 3N por el arte y con la capacidad de inspirar a otros. Y eso, mis amores, es lo que realmente importa. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruto copyright preparándolo para ustedes. Gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Me encanta compartir mis ideas y mis reflexiones con ustedes. Siento que somos una gran familia, unida por el amor al entretenimiento y a las celebridades turcas. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes de la relación superíndice 3N entre Demet y Can? ¿Creen que hubo algo más que amistad y profesionalismo? ¿Le es su momento favorito de *Erkenci? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Cuéntenme todo. Soy toda oídos. Y por último pero no menos importante, los invito a que le den me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo y a seguir compartiendo contenido de calidad con ustedes. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando vídeos como este. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, mis amores, nunca dejen de show más menos ar. Porque los show más menos os a veces se hacen realidad. Los quiero.